Hermanos, este estudio es la segunda parte del estudio que comenzamos el miércoles. Y pues tenemos que mostrar quién es Dios y cuál es la diferencia de lo que es Dios y las religiones. Entonces nosotros sabemos que desde el Éxodo, cuando le dijo a Moisés Dios, yo soy el que soy, cuando le dijo Moisés, y voy y les digo al pueblo de Israel y le voy a decir que quién me dijo, quién me mandó, y le dijo, pues diles que yo soy, es el que te mandó. Entonces, Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos, dice el Señor. Y después en la profecía de Isaías, dice Isaías 43, 25 al 28, no te voy a leer todo, es nomás una recapitulación, el estudio del miércoles. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Esa es una de las profecías más hermosas que puede haber para el hombre. Que Dios te diga, como ser humano, que Él es el que va a borrar todas tus rebeliones. Ni siquiera tú, que te quieres portar bien, no. Dios es el que borra tus rebeliones. Es el que te quita lo rebelde. Ni siquiera es para que el ser humano se sienta como que es cuando yo quiero. No, no es cuando tú quieras. Y entonces Dios pues tuvo que venir en carne. En el Evangelio de Juan dice el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y después en Juan 1:29, Juan el Bautista dice, el siguiente día vino Juan, viendo a Jesús, cuando venía hacia él, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La promesa de Isaías cuando dice, yo soy el que borro tus rebeliones, es el mismo Dios que dice Juan cuando ve a Jesucristo. Es otra de las revelaciones del Espíritu para que no te engañen de que Jesucristo no es Dios. Dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces cuando dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no te lo van a quitar las virgencitas, ni tus ídolos, ni tus veladoras, ni todos los altares que le pongas a quien quieras. Porque el único que puede quitar el pecado es el Cordero de Dios. Es Dios el que te dice en la profecía, yo soy el que borro tus rebeliones. Entonces, este Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo tuvo que decir, mis ovejas, en Juan capítulo 10, oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Las personas que no oyen la palabra de Dios pues no pueden ser sus ovejas ni seguirle. Dice, yo les doy vida eterna. ¿Cuál es el propósito de quitar tus pecados? El que tengas vida eterna. Que de aquí cuando duermas vayas a la vida eterna con Jesucristo. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Cristo es uno con Dios. Cristo es Dios encarnado. Y en el Apocalipsis, en el capítulo 1, dice,
Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, Grecia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir. Quiere decir el que era desde el principio, el que fue porque murió y resucitó y fue llevado a los cielos, y el que va a venir de nuevo. ¿Qué fue a hacer el Señor? Según sus propias palabras, a preparar morada para los que creen en Él. Y entonces, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Cómo fue que dice la Escritura que va a lavar tus pecados? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Dónde derramó su sangre? En la cruz del Calvario, venciendo a la muerte y resucitando de entre los muertos. Ahora, te voy a decir algo que tiene el sentido de... Esto es Dios. La diferencia de los hombres, te voy a hablar de un hombre que se llamó Mahoma. Mahoma es el que creó la religión musulmana. Es un hombre que creó una religión. Entonces, este hombre, después de tener unos logros militares extraordinarios, en el 10º año de su reinado, murió envenenado por uno de sus discípulos. ¿Y sabes por qué lo envenenó? Para ver si era cierto la promesa de este hombre que dijo que iba a resucitar al 3er día. Y todo sigue muerto. Checas la religión que hace. La religión inventada por los hombres no puede vencer la muerte. Dios es el único que puede vencer la muerte. Esa es la recapitulación del primer estudio. Ahora, nosotros tenemos que ver que Dios tiene en el libro de los Hechos algo que no pueden hacer los hombres, sino únicamente Dios. Mira, en el capítulo 1 de los Hechos dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cristo resucitó y venció a la muerte. Las religiones no te pueden llevar a la vida eterna y a triunfar con la muerte, contra la muerte, porque son invenciones de hombres. Y los resultados de las religiones inventadas por los hombres son muerte. No hay nadie que pueda haber resucitado, porque no son Dios. Dios es el único que vino encarnado. Dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Sí? Todo lo que es la descripción de lo que hizo Jesucristo es esta.
Dice 1 Timoteo 3, a partir del versículo 14: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ahí va. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios vino en carne. Las religiones no pueden hacer eso. Las religiones inventadas por los hombres no pueden hacer eso. Y los idólatras menos. Las religiones inventadas por los hombres que han devaluado a Dios y le han dado gloria a los hombres y a las criaturas más que a Dios, no pueden darte vida. Vas a morir como ellos. Mira, comencemos con Mateo 22, versículo 36. Dice, desde el 34 te voy a leer: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Nuestro Dios dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, el amor a Dios está en la obediencia a lo que dice y en la fe de lo que dice. Tienes que tener fe en lo que dice y tienes que tener confianza que si lo haces vas a ser bendecido con la vida eterna. Pero mientras sigas obedeciendo religiones y mandatos de hombre, te van a llevar a la muerte. Sin duda, no va a haber vida, porque ningún hombre te puede dar la resurrección, porque solo Dios fue manifestado en carne y llevado arriba en gloria. ¿Te imaginas cómo se abrieron los cielos cuando ya venía el Señor llegando otra vez al cielo? ¿Cómo estarían los ángeles recibiéndole porque había vencido a la muerte, que era lo que te tocaba por tus pecados? Porque dice el Señor en el Apocalipsis que ¿qué? Que el Cordero de Dios fue el que nos libró de nuestros pecados con su sangre y venció a la muerte resucitando. Dios es la vida. Dice el Evangelio de Juan: la vida estaba entre los hombres, era la luz de los hombres. ¿Y la condenación cuál fue? Que la luz vino al mundo y el mundo prefirió la oscuridad que la luz, porque sus obras eran malas. Su corazón sigue siendo desobediente, malvado, no quieren obedecer a Dios. Porque el Señor dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sabes quién es el que no le ama así? El desobediente se ama más a sí mismo, despreciándose y faltándose al respeto. Porque el que no cuida su alma y su corazón, pues ¿cómo va a cuidar de los demás? Si no cuidan su propia salvación. Y no cuidan su propia salvación, ¿por qué? Porque no están amando a Dios con toda su alma y con toda su mente. Dice el Señor: este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A ti te gustaría que te maltrataran todos los días? Pues no.
que te estuvieran diciendo de groserías y te estuvieran maltratando, pues no. Entonces no hagas tú con tu prójimo. Haz con los hombres como quisieras que ellos hicieran contigo. Una religión de hombre no puede estar así. Y en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo del 1 al 7, mira, estate atento más bien a lo que te digo, para que no te distraigas. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Para qué te quiere Dios? Para que te apartes para su Evangelio. Dice, apartado para el Evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Escrituras Santas, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. ¿Te acuerdas lo que te dije al principio? Si tú no obedeces y no tienes fe, no vas a ser libre. Y te voy a decir algo que anoche Dios me dio permiso de escribir. En el alma maliciosa no morará la sabiduría, ni en un cuerpo esclavizado por el pecado. Cuando el Evangelio te dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La obediencia. La obediencia es sabiduría. El sabio teme y se aparta del mal. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Cómo va a habitar en la sabiduría una persona con una mente maliciosa? Que todo lo está pensando mal. Que todo lo que ve y todo lo que escucha le suena mal. ¿Te imaginas todas las groserías que no están escritas, que le dijeron al Señor cuando iba caminando con la cruz hasta ser crucificado? Le escupían, le pegaban con un palo, le decían, a ver, adivina quién te pegó. ¿Imaginas todo lo que le dijeron? Nada que ver con lo que nos han hecho a nosotros. Por quien recibimos la gracia. ¿Cuál es la gracia? La gracia es lo que te salva. Por gracia sois salvos, mas no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que no es lo que tú hagas, ni que te vayas de rodillas a la villa, ni que te pongas un nopal en la espalda, ni eso no sirve de nada. La gracia es gratuita, y después de que eres salvo, tienes el mandamiento y el llamamiento, si es que Dios te llama. ¿Para qué? Para el apostolado, por quien recibimos la gracia, y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también ustedes, o están también ustedes, o estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos,
En Roma, te puedo decir que hasta la fecha es el país más idólatra que tú te puedes imaginar, y que el Imperio Romano sigue invadiendo el mundo con su idolatría. Sin embargo, este evangelio fue ¿a dónde? A Roma. Y a los que estaban en la idolatría los llamó ¿para qué? Dios los llamó para ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Para aquellos que dicen que no se puede ser santo, que ser santo es imposible, que Dios sabe que somos débiles, que nunca vamos a dejar de pecar, que hay que estar cayéndose y levantándose. Eso no es verdad. Lo que pasa es que no se quieren enfrentar a la renuncia a su propio egoísmo, a sus encadenamientos, esas cadenas que tiene la gente, que ahorita te voy a mostrar por qué. Dice, algo que escribimos ayer, como que es una profecía que dice, no provoques tu muerte en los extravíos de tu mente. No provoques tu muerte en los extravíos de tu vida, ni te entregues a tu ruina con lo que hacen tus manos y dice tu boca. Cada que tú pecas, ya conociendo, cada que pecamos ya conociendo, Dios es un Dios de primera, segunda, terceras oportunidades. Pero Dios, para que no se ponga en duda su paciencia, se agota tu capacidad de reacción hacia lo bueno y entra en las personas una especie de cinismo, los cuales ya no les permite remontar, porque están jugando. Y entonces es cuando dice el Evangelio que Dios nos entrega una mente reprobada, ya su conciencia ya no les reclama, desobedecen y ya es normal, ya no les asusta. Y no es una caída, es gradual. Cuando vienen a ver, están extraviados. Ya no encuentran el camino de regreso. Su mente empieza a cauterizarse. ¿Tú cómo crees que dice un asesino? Un asesino que ha matado mucha gente, lo entrevistan y dice, lo difícil es el primero, porque es donde se siente mal, pero después ya no se siente nada. Se van. Eso es el pecado. Eso es lo que pasa con la gente. Entonces dice, el sabio teme, se aparta. Por eso dice, no provoques tu muerte con los extravíos de tu mente. Por ahí luego dicen, mira, estás muerto con los ojos abiertos. ¿Muertos en qué? En nuestros delitos y pecados. Así nos sacó Dios de ahí. No vuelvas a la esclavitud, no vuelvas a la muerte con los extravíos de tu mente y de tu vida. No se te haga poco andar provocando a celos, provocando a pleitos con tu conducta. Dice el Señor, hasta con tu comida. Si tú ves que tu manera de comer le es ocasión de caer a alguien, ¿qué dice? No lo hagas. Cuando dice el Evangelio, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque los impíos llaman a la muerte
con sus palabras. Automáticamente cuando tú estás hablando cosas que Dios no quiere, estás llamando a tu muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero primero viene una muerte espiritual. El Espíritu Santo no convive con la gente pecadora. Por eso dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y si Dios la promesa que tienes, ablandar tu corazón para que vuelva a ser de carne, un corazón de carne ama. Alguien que tiene un corazón tierno, ama. Tú ves a gente que ya tiene el corazón durísimo, ya no puede amar, ya no es amoroso. ¿Por qué? Porque el corazón se endureció por tantas experiencias dolorosas o por tanto que hicieron sufrir a la gente, o tanto que los hicieron sufrir y ahora son personas con resentimientos, con odios escondidos, que no quieren dejar y lo reciclan por dentro, su corazón se empieza a endurecer. Y entonces dice Pablo, ¿por qué lo bueno que quiero hacer, eso no lo hago? Y lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. ¿Quién me librará de este cuerpo? ¿De qué? De muerte. Por eso entonces te dice el Señor, no provoques tu muerte, porque el impío llama a la muerte con sus palabras y con sus manos, con las obras de sus manos. ¿Por qué se perdió la condenación? ¿Por qué fue? Porque prefirieron las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, ¿las obras de qué? De sus manos. El impío hace contrato con la muerte. No hagas eso. Con la muerte, cuando empieza la gente a pecar otra vez, se vuelve a renovar el pacto con Satanás. Entonces Satanás, como el pecado es esclavitud, vuelve a adueñarse de ti. Y entonces ahora eres esclavo de aquel a quien obedeces, dice el Señor. Por eso dice, pecaremos para que la gracia abunde de ninguna manera. ¿Qué no sabes que los que hemos sido bautizados en Jesucristo, fuimos bautizados en su muerte? Porque todo aquel que es esclavo del que obedece, sea en Cristo para vida eterna o sea de Satanás para perdición. Esclavos por amor somos hoy. ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. Pero el esclavo del demonio le abrió la puerta por cosas pequeñas, zorras pequeñas, y ahora ve que ya no puede liberarse solo, cayendo, levantándose, cayendo, levantándose. ¿Por qué? Porque se hace otra vez el pacto, se renueva el pacto con Satanás. El pecado renueva el pacto y se hace perteneciente la muerte de él eternamente. Se hace dueño. Se hace dueño. Sí. Y la persona ya no puede liberarse solo. Pero dice el Evangelio, ¿crucificaremos a Cristo cada rato? Pero hay una puerta de salida. Si tú ya conociste, dice el Señor, esto, hijitos, os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Acude a tu abogado para que te libere. ¿Qué hace el abogado? Paga tu fianza para que te liberen. Si Cristo hoy es tu abogado, clama a tu abogado, pero no te va a liberar hoy para que vuelvas a delinquir mañana y te vuelvas a encarcelar otra vez. Tienes que confesar y apartarte, cueste lo que cueste. Hay
pastores y siervos que se dedican a liberar. Yo te puedo decir por experiencia que la liberación es el arrepentimiento, donde tú niegas todo pacto con Satanás a partir del pecado, te apartas del pecado, y luego oración y velar para no entrar en tentación. Porque los impíos llaman a la muerte con sus pecados y renuevan el pacto, hacen pacto con su pecado y se hacen entonces pertenecientes, muriendo eternamente. Otra vez pertenecen a Satanás. Esto no es menor. Ahora, esto en el versículo 23, ahí de Romanos, del capítulo 16, Romanos. Espérame. 15. Romanos 16, versículo 23. Mira. Dice: os saludo, Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Saluda a Erasto, tesorero de la ciudad, y hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Cuál es la gracia? Casi te está diciendo que la salvación, la gracia es lo que te salvó, por gracia sois salvos. Que la gracia de nuestro Señor sea con todos vosotros. Amén. Una persona que cae en pecado, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pierde primero? La gracia salvadora. Cae a la esclavitud de nuevo. Y empiezan las obsesiones en la mente de hacer el mal. La gracia, por eso dice el apóstol, de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. ¿Por qué lo estará diciendo, hermano? Porque sin gracia no somos salvos. Y ha de ser muy difícil que nosotros comencemos a perder la gracia. Dice: no sea que alguno de vosotros deje de alcanzar la gracia y que caigan como Esaú, que por un plato de lentejas perdió su progenitura y después, procurándola con lágrimas, no lo logró. Para que veas cómo se endurece. Ahora, ¿a qué eres llamado, hermano? De según Romanos 1. ¿A ser qué? Santos. ¿Te acuerdas que te dije? Entre los cuales, por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe con todas las naciones por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados Dios, llamados a ser santos. ¿Sabes quién es santo? Ve ahí al versículo 16 de Romanos. Dice el apóstol: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación y a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. ¿Romanos qué? Romanos primero 1, del 16 y 17.
Porque dice llamados a ser santos. ¿Te imaginas toda la idolatría que había en Roma y la vergüenza que había en muchos? El que reclamó el cuerpo de Jesucristo para enterrarlo, dice que él en secreto era seguidor de Cristo, pero tenía temor ¿a quién? A los romanos. Pero aquí dice entonces el apóstol: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Mira, hay muchos que niegan siquiera conocer de Cristo. En pláticas de cantina, en la pandilla de marihuanos. Oye, tú eres cristiano. ¿Qué dijo Pedro? No, yo no. Porque todavía tienen esa vida que no les permite entregarse a Cristo totalmente y predicar con su vida. ¿Qué hay que hacer? Abandonar todos los pecados, hermano. Porque en el Evangelio de Dios obra la justicia y se revela por fe y para fe. ¿Qué dice el versículo 3? Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Tú tienes fe que Dios te puede liberar de lo que tienes, que está haciendo que desobedezcas a Dios, sea lo que sea. Muéstralo. Muéstralo. En el capítulo 2 de Romanos, en el versículo 7, está como la culminación de lo que está diciendo este mensaje. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero el 6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué te dice la profecía del Señor? No provoques tu muerte con los extravíos de tu boca y de tu vida, ni te entregues a tu ruina con las obras de tus manos, porque Dios pagará a cada quien conforme a sus obras. Toda obra de maldad será retribuida. Toda obra de bondad será retribuida. Porque dice el Señor: de modo que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, eso va a cosechar. Siembras maldad, siembras cizaña, no vas a cosechar el bien. Estás metiéndote la soga al cuello y estás moviéndole al banquito. ¿Por qué? Porque el que hace pacto con el mal cae en esclavitud y está haciendo otra vez pacto con la muerte. La sabiduría, por lo tanto, no morará en una mente con malicia, ni morará en un cuerpo esclavo de pecado. Un cuerpo esclavo de pecado lo primero que pierde es el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Por eso esta profecía te dice: en la mente maliciosa no entrará la sabiduría, ni morará en un cuerpo esclavo de pecado. La sabiduría es el temor de Dios. El sabio teme, se aparta del mal. Si tú ya no puedes apartarte del mal y caes sin ninguna defensa, estás en un estado de indefensión, quiere decir que ya Dios no te está defendiendo. Entonces te voy a decir qué es lo que pasa con las religiones hechas por los humanos. Esto que te estoy explicando. Ya las religiones no pueden liberar
las personas. Y te voy a poner un caso duro, fuerte. El día 3 de enero de 1941, un sacerdote llamado Marcial Maciel fundó los Legionarios de Cristo. Y ahí está, en su presentación, dice: congregación religiosa compuesta por sacerdotes y aspirantes a ser sacerdotes. Y entonces, en 1997, se levanta una denuncia contra este hombre por abuso sexual de menores, incluyendo algunos que fueron sus hijos. Datos públicos. Lo que te estoy explicando es lo que le pasa a la religión, a las cosas hechas por hombre, porque el hombre por sí solo no se puede liberar. Y esto que estas gentes se llamaban o se llaman legionarios de Cristo. Entonces, ¿cómo siendo legionarios de Cristo están agrediendo sexualmente a menores de edad? Por esto que te acabo de enseñar. Porque Dios es Dios, Dios es libertad. Pero donde hay ídolos, donde hay interpretaciones humanas, religiones construidas por hombres, no hay libertad, ni puede haber este llamado que le hacía el apóstol Pablo a los que estaban en Roma, llamados a ser santos. Quiere decir que si tú andas diciendo que estás en Cristo, no puedes andar pecando, porque Dios dice de esta manera, y termino. Primera de Juan, capítulo 3, habla de los hijos de Dios. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Una persona que Dios le ha quitado sus pecados está en Cristo. Pero una persona que sigue en sus pecados piensan que Dios los va a salvar en sus pecados. Dios te va a salvar de tus pecados, no en tus pecados. Se hacen una ilusión ahí. Estos se siguen llamando legionarios de Cristo y siguen impunes. Y todo aquel que comete un acto de ese tipo, fornicación, adulterio, pederastía, andar codiciando las esposas de las personas o andar adulterando con sus esposas, no son otra cosa, son apóstoles del infierno, pero no por culpa de Dios, sino porque cayeron en esto. Mira, ¿sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados? ¿Cómo? Dice Apocalipsis: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a través del arrepentimiento genuino y de abandonar la práctica del pecado. Quita tus iniquidades de delante de mis ojos. De tus sacrificios estoy hastiado, dice el Señor. Mi alma no soporta ya tanto sacrificio, que nomás lo hacen, sacrifican una vez para pecar al otro día.
Y luego ahí te ponen a rezar 25 Aves Marías y Padres Nuestros para que vuelvas a lo mismo. Este es lo que es la religión de los hombres. Ahí no hay libertad. En las veladoras, en los altares para los muertos, están muertos, y tú como ellos. No hay libertad. Por tanto, la mente no puede cambiar. Por eso dice el Señor: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Y dice el Señor en Lucas: entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. La Escritura te dice: todo aquel que permanece en él no peca. Dice el versículo 6 del capítulo 3 de Primera de Juan: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca ni le ha visto ni le conoce. Tú te imaginas que aunque te llames lo que quieras, te puedes llamar cristiano, legionario de Cristo, católico, mormón, pastor, lo que quieras te puedes llamar. Pero si no estás en Cristo, estás esclavizado a Cristo, al demonio. Si no le quitamos aquí, si no se puede ser santo, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y luego dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado, no como dice el Señor: si alguno hubiere pecado, allá cada. Aquí está hablando del que practica el pecado. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Así está escrito. Y entonces dicen: bueno, Dios me conoce, Dios sabe que... Y siguen pecando, normalizando el pecado como si fuera parte de nuestra vida, y el pecado no es parte de nuestra vida en Cristo. Porque entonces, ¿cómo proclamaré la libertad? ¿Cómo podré decir: Dios me hizo libre de las obsesiones, de las tentaciones, de los adulterios, de las borracheras, de las iras, de todo eso que dicen las obras de la carne, si todavía vivo en ellas? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero dice aquí, ¿te acuerdas que dice Corintios? De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora aquí dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El Espíritu Santo no te deja caer en eso. Por eso eres libre. No puede venir el demonio a decirte: vente, vamos a emborracharnos. ¿Cómo crees? O di una mentira, o róbate 10 pesos, o codicia con tus ojos a las mujeres, o nada de eso. Hablábamos de respeto, ¿recuerdas? Entonces dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto es Dios. La religión que hizo este hombre, Marcial Maciel, que fundó en 1941, los legionarios de Cristo, son una hipocresía. ¿Por qué? ¿Porque son malos? No. Porque no tienen a Dios en ellos. Las religiones no tienen a Dios. Las religiones hechas por hombres como Mahoma, como Russell, que hizo los Testigos de Jehová, no pueden tener la libertad. Aparte de que niegan
que Cristo es Dios, cuando en su propia Biblia yo les puedo mostrar que está escrito que Cristo es Dios. En la Biblia de los testigos de Jehová está, y no lo ven. Todo aquel que niega la divinidad de Cristo no puede tener libertad, no puede tener vida eterna. Están muertos. La diferencia entre Dios y las religiones hechas por hombre están marcadas ante tus ojos y ante los míos por los frutos. Dios dijo, por tus frutos te conocerán. Entonces, todo aquel que permanece en Dios no peca. Pero nadie te engañe. El que practica el pecado es del demonio. Se llama Marcial Maciel. Y se llaman legionarios de Cristo. Estuvo en la cárcel, ¿verdad, hermano? Ahorita vemos eso. Entonces, esas cosas que la Escritura dice, termino con esto. Versículo 10, capítulo 3 de Primera de Juan. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Tú crees que alguien va a amar a un niño violándolo? Y en el nombre de Jesucristo, llamándose apóstol de Jesucristo o legionario de Jesucristo, ¿cómo? Pero no nomás ellos, todos los que han trastornado la Escritura no pueden vivirla, porque traen una intención dentro de un espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia. Lo predican para que desobedezcas. Te ponen el terreno fácil. Y te digo una cosa, la palabra de Dios no es fácil. La palabra de Dios es dura. Y por eso le decía Cristo a Saulo, dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Pero las personas que tienen doble moral, que no han sido libres, no te pueden predicar esto, porque ellos mismos no son libres. Entonces nada más se llaman, tienen título, tienen el título, lo de la religión, le ponen el nombre y lo registran. Y su vida, ¿cómo está? Como Mahoma, que fue envenenado por su discípulo a ver si resucitaba al tercer día, porque le había prometido que iba a resucitar y todavía está muerto. Y no nomás 3 días, sino ¿cuánto tiempo? O como este hombre que se puso a interpretar la Biblia, Russell, hizo una institución que se llama hoy los Testigos de Jehová, que era un lugar o un instituto fundada en la ciudad estadounidense de Pittsburgh en 1872, como Sociedad Internacional para el Estudio de la Biblia. En 1931 tomó el nombre de los Testigos de Jehová. La Biblia dice que solamente por fornicación o adulterio se puede uno divorciar. Y este hombre se separó de su esposa por los intereses de una revista. Ya no hubo entendimiento. La esposa María lo dejó después de un desacuerdo sobre la administración de la revista Sion Swatch. Sus frutos no checan con lo que la palabra de Dios dice. Eso es, hermano, lo que Dios diferencia de las religiones. La libertad de verdad, la sanidad verdadera. La sanidad verdadera.
La sanidad en Dios. Ni vitaminas hace falta, hermano. No hace falta nada. Hace falta el Espíritu Santo de Dios que tome tu vida y que tú se le entregues. Fe. Porque dice Romanos, ¿qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio de Dios la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Inclina tu rostro, hermano, vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, porque nos has iluminado el entendimiento para comprender las Escrituras. Porque no hay error, todo está perfecto. Sanidad, restauración, libertad de obsesiones, de sustancias, de consumo de sustancias, cualquiera que sean. Porque tu Espíritu es aquel que resucitó a Lázaro de 4 días de muerto, Señor. Ayúdanos a no claudicar, ayúdanos a no envanecernos, sino que nuestra vida sea la muestra del amor al prójimo. Por cuanto te amamos, Señor, y creemos en tu libertad, hablamos a los seres humanos como testimonio de tu poder y no la del hombre. Porque en cuanto empiece el hombre a construirse su propio trono, el resultado es la muerte. Ayúdanos, Señor, a no construir la esclavitud nuevamente. Ayúdanos a que la sabiduría que proviene del temor nos ayude por el querer y el hacer a caminar en tus caminos y nuestro corazón sea reblandecido por tu palabra para ser obedientes, para dejarnos poner tu yugo, fácil y ligera tu carga, Señor. Bendice a mis hermanos aquí y a todo aquel que escuche, para la bendición de sus vidas y la libertad de la enfermedad, de la esclavitud del pecado. Libéranos, Señor. Somos pueblo que necesitamos libertad, necesitamos luz, necesitamos aceite en nuestras lámparas, disciplina. Porque, Señor, la buena voluntad no es del hombre. Hay buena voluntad de ti para con los hombres, por lo cual has venido a dar tu sangre, como dice Apocalipsis, para librarnos de nuestros pecados. Líbranos, Señor. Esclavos por amor, haznos hacia ti. Ayúdanos a resistir al demonio hasta el día en que tú nos hagas dormir. Porque así dice tu palabra, Señor. Queremos de corazón amarte, obedecerte. Ayúdanos a probar la bendición más y más de tu obediencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios.